yo soy peruana y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer tamales peruanos. Y primero vamos a comenzar con los ají especiales que le dan un sabor increíble a los tamales. Tenemos el ají panca, que está cocinándose prácticamente al vapor. El ají mirasol o el ají amarillo seco, que le llaman también, y tienen que ir también cocinándose al vapor. Y después eso lo agarramos y al enfriarse un poquito le sacamos las venas todo, y luego la licuamos y eso hace como una condimento, una masa para poder amacerar la carne. Vamos a seguir con el amasado de amasar la carne del tamal. Y como les contaba, el ají panca, que lo hicimos cocer al vapor en unos minutos, lo tenemos aquí licuado, ya troceado, quitado las venas, trocitos y licuado. El ají panca. Primero le echamos sal. Es carne de cerdo, puede ser magro de cerdo también. Más que nada trocitos de carne de cerdo. Y estamos macerando la carne, primero echando la sal, que tiene que tener buen gusto, la sal le da buen gusto también. Pimienta. Acá tenemos 2 kilos de carne de magro de cerdo. Lo puedes hacer con 1 kilo también, pero en este caso, como vamos a hacer unos 20 y tantos tamales, vamos a echarle un poquito más de sazón, más pimienta. Ahora vamos a seguir con el comino. Es un comino latino que yo uso, pero puedes usar el comino de aquí, que es normal, igual le da el sabor. El ají panca, a ver. Y finalmente el vinagre. Vinagre le da sabor también, ¿eh? Un poquito, 2 cucharadas o 3 cucharadas de vinagre. Como 4 cucharadas de vinagre para 2 kilos de carne. Para 1 kilo, 2 cucharadas. O depende del gusto tuyo, tú vas probando. Si te va gustando con más vinagre, le echas más vinagre. Y eso lo dejamos promedio de 1 hora que concentre bien el condimento a la carne, y después ya lo pasamos a cocinar. Bueno, ahora estamos aquí con la carne ya macerada, ya pasó 1 hora. Ahora vamos a freírla. Tenemos el ají amarillo o ají mirasol licuado, ¿ves? Como ven, una pasta. Luego tenemos la cebolla, el ajo y la sal. Bueno, aquí tenemos una olla. Le echamos 2 tacitas de aceite. Hemos hecho una, esta es la segunda tacita de aceite. Así, y para que se fría la carne. Ponemos la cebolla, a ver. Dejamos ahí que se fría. Echamos todo el ajo, con como 8 o 10 dientes de ajo para 2 kilos de carne. Ya tenemos la cebolla dorada. Después de 5 minutos podemos echar el ají mirasol. Un poquito más. Ya está. Vamos a echarle un poquito de comino. Un poquito de comino para que le dé un sabor, poquito nomás, como es el aderezo, un poquito, y ya está. Ahora vamos a echarle la carne al aderezo. Ahora dejamos freír y moviendo 20 minutos, que se sofría la carne, y luego le vamos echando una tacita o 2 tazas de agua. Mientras se está cocinando la carne, se está guisando la carne, nosotros vamos a ir limpiando las hojas de tamal con un paño húmedo, porque hay que darlas un poquito para así poder poner la masa del tamal
Y de paso ponemos estos ingredientes que he listado. Esto es, por ejemplo, este es huevo duro, este es ají amarillo fresco, este es maní y este es aceitunas negras latinas. Le puedes poner aceitunas de aquí también, no hay problema. Ya tenemos la carne cocida después de 1 hora, bien cocidita. El jugo que le vamos a echar a la masa de tamal. Ahora ponemos 250 gramos de manteca de cerdo a la olla para que se derrita. Ahora le vamos a echar la harina para tamal, que lo tienes ya preparado, que lo encuentras en el Bioclub de Productos Latinos. Vamos a ir moviendo poco a poco. Vamos a ir echando la otra harina, que son como 2 kilos de harina. Seguimos moviendo y así, poco a poco. Creo que vamos a echar el jugo de la carne. Vamos a ir moviendo. Bueno, aquí ya tenemos la masa hecha prácticamente ya, terminando de amasar así, que hemos seguido echando el jugo de la carne, la salsa de la carne que quedaba y un poquito de agua porque con el jugo no abastece todo. Entonces, para que la masa salga así compacta, terminamos con la pasta y vamos desmenuzando la carne, que está bien blandita, que lo puedes hacer con un tenedor o con un tenedor de madera, de lo que tú quieras. Y vamos deshilachando, ¿ves? Ya que está blandita, solita se va deshilachando, desmenuzando, ¿ok? Si lo quieres puede ir también en trocitos, pero para que le dé más sabor. Bueno, ahora ya tenemos toda la preparación del tamal, que vamos a hacerlo ahorita con la masa. Aquí al centro vaya la carne y los demás ingredientes. Creo que está bien ahí. Un trozo de huevo, el maní. Vamos a poner la aceituna que le gusta a Santa. Ají amarillo que le da el sabor un poquito picantico. Ya está, ahora vamos a envolver el tamal de esta manera, así. Más que nada la hoja como para que le dé forma. Lo ponemos primero así y le da como forma, ¿eh? Con la ayuda de la hoja del tamal. Y ahí volteamos así, lo tapamos. Así. Está bien envuelta. Y vamos a amarrarlo. Vamos a medir bien para que no estén jalando ni un lado ni el otro. Ya está. Aquí por este lado. Lo volteamos. Otra vez. Le damos otro empaque. ¿Ves? Y ya está. Tenemos los tamales terminados empaquetados, lo colocamos en esta olla tamalera y lo hacemos cocer al vapor durante 3 horas. Bueno, aquí tenemos los tamales después de 3 horas y lo vamos ya a servir a la mesa. Bueno, ya hemos terminado de hacer los tamales peruanos y vamos a ver cómo han quedado, ¿eh? Vamos a abrir uno de ellos para ver el colorcito. Ya terminado. Quedó buenísimo, ¿no? Una ensaladita de cebolla que lo acompaña. Bueno, esto ha sido toda la receta del tamal peruano. Espero que lo hayan aprendido. Y un saludo para Perú, para mi familia y para todo Sudamérica.